Buenos días, me llamo Eliseo López y os voy a presentar un pequeño análisis del artículo Cómo proporcionar alfabetización sobre el riesgo a niños y adolescentes. Para ello trataremos los siguientes puntos: la problemática, el contexto, el método, resultados y finalmente una valoración crítica. En cuanto a los objetivos, podemos comentar que el objetivo principal del artículo es plantearse cómo alfabetizar sobre el riesgo a niños y adolescentes. Pretende concienciar sobre su existencia y además plantea una metodología de trabajo que permita controlar de alguna manera el pánico que puede suponer tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Me gustaría remarcar que en las conclusiones se explica que la postura en esta exposición es la de concienciar a niños y adolescentes sobre la existencia y la posible conceptualización del riesgo, y la posibilidad de darle una estructura que permita pensar sobre él sin pánico, escogiendo y decidiendo a sabiendas de que muchas decisiones pueden ser irreversibles. En cuanto a la justificación histórica, diría que es un trabajo que, más que proponer hipótesis iniciales, pretende ser un altavoz de los resultados obtenidos a lo largo de un amplio periodo de unos 15 años. Y por tanto es un trabajo donde se quiere evidenciar la eficacia del método propuesto, del que hablaremos más adelante. Para ello hace primero una pequeña introducción donde habla de conceptos como el riesgo y del momento histórico en el que aparece, ligando su aparición a el momento histórico de la aparición también de los seguros. Además hace referencia al matemático británico Augustus de Morgan, que ya en 1838 fue el primer matemático en usar instrumentos probabilísticos para analizar el riesgo y la toma de decisiones. Por otra parte, para explicar el riesgo es útil también recordar el pensamiento o el planteamiento de Frank Knight, que en 1921 explicaba que los resultados de la actividad humana no pueden anticiparse e incluso un cálculo de probabilidad sobre ellos puede resultar imposible y sin sentido. Además, Knight describió dos formas con las que evaluar situaciones desconocidas. El primer tipo de evaluación es la probabilidad a priori, donde se supone una regularidad matemática viendo la estructura o naturaleza del propio objeto o fenómeno. Por ejemplo, todos sabemos que si una moneda no está deformada, tenemos un 50% de probabilidad de que salga cara. Es el diseño del objeto el que fija las probabilidades, no la cantidad de observaciones hechas de su comportamiento. El segundo tipo de evaluación es el que se deriva de la recopilación de datos empíricos sobre una base experimental con respecto a fenómenos que muestran cierta regularidad, aunque no se conozcan todas las distribuciones de los resultados posibles. En cuanto a la justificación del artículo, podemos decir que nace a partir de lo que se llamó el choque de Pisa del año 2003, cuando se vio que los alumnos alemanes e ingleses tuvieron unos resultados más bajos que el promedio de la OCDE en las pruebas de matemáticas. Esto supuso en ambos países el inicio de una reforma curricular de la propia educación matemática. Además, hay que tener presente que uno de los factores que más influyó en los malos resultados obtenidos fue justamente el tema de la incertidumbre, que supuso el 25% del total de los ejercicios que tenía la prueba. Por último, me gustaría comentar la diferencia que propone el artículo entre situación arriesgada y situación incierta. Para ello, lo intentaremos ilustrar con unos ejemplos. Un ejemplo de situación arriesgada podría ser, por ejemplo, el consumo de alcohol. El motivo es que se tiene mucha información al respecto, ya que se saben sus consecuencias, el porcentaje de población que lo padece, etc. Y por tanto, consumir alcohol supone una situación arriesgada si pensamos en las enfermedades a las que nos podríamos enfrentar. Hay un riesgo, que podemos asumirlo o no, pero tenemos información. En cambio, un ejemplo de situación incierta podría ser la decisión de aceptar o no un puesto de trabajo. No tenemos información de cómo puede crecer ese proyecto empresarial y de cómo nos puede repercutir, tanto positivamente como negativamente. Aceptar el trabajo supone estar ante un futuro incierto, en el sentido de no saber si rechazándolo hubiésemos podido unirnos a otro proyecto que nos hubiese supuesto un mayor beneficio a nivel profesional. Así pues, vemos que en una situación incierta no tenemos ningún tipo de información a priori. Por resumir,
Tanto en las situaciones arriesgadas como las inciertas, evidentemente el resultado no es seguro. Pero la diferencia es que en las situaciones arriesgadas, lo que define el artículo como situaciones arriesgadas, se conocen las probabilidades de los eventos, pero en cambio, en lo que define como situación incierta, las probabilidades de los eventos no se conocen en su totalidad. En cuanto al contexto, si hablamos del nivel educativo, estaríamos hablando de alumnado de tercero o cuarto de la ESO, ya que el artículo habla de los malos resultados obtenidos por algunos países en la prueba PISA, que está enfocada principalmente a alumnado de 15 años, independientemente del curso escolar. También es verdad que en el título aparece la palabra niños, y por tanto es posible que se haya investigado también en edades más tempranas, y no únicamente en adolescentes de 15 años. En cuanto al contexto geográfico y cultural, sería el europeo, ya que el artículo menciona explícitamente a países como Alemania, Inglaterra e Italia. De hecho, la autora, Laura Martignon, es una investigadora de origen italiano que ha trabajado desde el 2003 en una universidad alemana. El tema educativo tratado, como ya hemos comentado, es el análisis de la incertidumbre, que es fundamental en el sentido estocástico. Si pasamos y hablamos de la metodología, la población de estudio serían los escolares de 15 años de Alemania e Inglaterra, que es donde dice que se ha llevado a cabo durante los últimos 15 años la metodología explicada en el artículo. Comenta que se ha estudiado experimentalmente con intervenciones escolares, pero no especifica el cómo, y que el resultado ha sido muy positivo. Además, hace referencia a algunos datos previos extraídos del informe PISA del año 2003, donde se evidenció que, por ejemplo, solo el 27% de los jóvenes alemanes que participaron en él fueron capaces de responder a la cuestión que vemos aquí planteada, donde aparecen dos urnas y la pregunta que se nos hace es ¿dónde es más conveniente sacar una bola blanca? Curiosamente, solamente el 27% de los alumnos escogieron de manera correcta. Y tal vez el motivo fue que no fueron conscientes de las proporciones entre bolas blancas y bolas negras y que se dejaron llevar por el hecho de que en la segunda de las urnas pues hay más bolas blancas que en la primera. Esta tarea formaría parte de las tareas englobadas bajo el tema incertidumbre, que como ya hemos comentado, representaron el 25% de las tareas de la prueba de matemáticas de ese año. En cuanto a los resultados, podemos decir, o creo que la principal aportación es el diseño de las 4 componentes de la competencia para tratar el riesgo. Estas 4 componentes son reconocer e identificar la situación arriesgada, analizar y modelizar la situación y sus características, comparar y sopesar alternativas y por último decidir y actuar. En cuanto a la primera componente, esta hace referencia a que el alumno reconozca cuando está ante una situación arriesgada, que básicamente son aquellas en las que hay algo que no se desea perder, por ejemplo, salud, dinero, tiempo, reputación, etc. La segunda componente consistiría en poder modelar la situación, y para ello nos podemos plantear el uso de herramientas probabilísticas que nos permitan clasificar o diagnosticar el posible riesgo. En el artículo aparece un ejemplo sobre una prueba del VIH, donde los errores, que son los falsos positivos o falsos negativos, en las pruebas practicadas pueden amplificar la sensación de situación de riesgo. Por tanto, es muy importante saber analizar e identificar bien el riesgo. También es importante entender que la comunicación de la propia información puede influir en la percepción del riesgo. Esto suele ser una característica usada a nivel comercial, como el ejemplo que plantea donde se habla que un determinado fármaco reduce el riesgo de ataque cardíaco en un 33%, pero sin especificar ningún tipo de dato más. En cuanto a la tercera de las componentes, es importante que sepamos también ordenar según la importancia de las diferentes características que puedan intervenir en una determinada situación arriesgada a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, el artículo nos plantea si compraríamos una casa que nos gusta, que es barata y que está en un vecindario ruidoso, antes que una casa que también nos gusta, pero no es tan barata y el vecindario no es ruidoso. Hemos de sopesar bien la decisión. Así pues, es importante saber ordenar nuestras prioridades e ir descartando según se ajusten a nuestra capacidad de asumir el riesgo o no. Otro ejemplo que propone el artículo es la elección de dónde plantar una lechuga.
si en un campo con tratamiento tradicional o en uno con tratamiento ecológico. Lo curioso es que aun sabiendo que la incidencia era mayor en el ecológico, hay estudios donde niños de 9 años deciden plantar en este último huerto, en el ecológico, por el peso y la importancia que le dan a los problemas ambientales. Así pues, no todo se reduce a un simple análisis probabilístico, influyen otras percepciones en la toma de las decisiones. Resumiendo, las situaciones de riesgo implican dilemas de elección. En los dilemas siempre hay argumentos a favor y en contra, y por tanto la decisión nunca es tan fácil de tomar. La última de las componentes, la de decidir y actuar, pues bien, hemos de ser conscientes que hay que decidir, aun sabiendo que la decisión tomada pueda ser irreversible. Para ello solemos actuar siguiendo tres patrones básicos. Uno sería tomar decisiones de manera intuitiva, otro tomar decisiones basadas en reglas simples y una última o un último patrón de comportamiento sería la toma de decisiones, pero ya basada en estrategias y cálculos complejos. Por último, me gustaría comentar un ejemplo que aparece en el artículo donde además aparece un sesgo de género. La situación que plantea es la siguiente. Marina recibe 5 euros a la semana. La madre propone darle 3 euros como base y tirar una moneda. Si sale cara, Marina se lleva 8 euros. Si sale cruz, no se lleva nada. ¿Qué le recomiendas a Marina? Pues bien, en este ejemplo es importante comentar que fue planteado en un estudio donde más del 75% de las niñas recomendaron a Marina quedarse con el dinero de la semana sin tirar la moneda. En cambio, la mitad de los varones, en esta misma situación, aconsejan que corra el riesgo. Comentar que esta característica de la prudencia femenina ha sido estudiado en el contexto de inversiones financieras y parece un fenómeno bastante general. En cuanto a las implicaciones, comentar que a nivel educativo supone un marco estructurado de trabajo que permite diseñar e implementar tareas para poder abordar el concepto de riesgo. Para la investigación diría que supone identificar y visualizar cómo gestiona el alumnado las situaciones de incertidumbre, posibilitando una línea de investigación que debería tener como objetivo final la mejora educativa en la formación de ciudadanos críticos, que sepan tomar decisiones en situaciones inciertas. Esto considero que es, o debería ser, uno de los objetivos fundamentales de todo sistema educativo. Y por último, si hablamos de la valoración crítica, pues bien, como aspectos positivos a destacar, comentar que me ha gustado especialmente pues las reseñas históricas con las que de alguna manera el artículo justificaba y le daba entidad propia al concepto de riesgo. Entiendo que este artículo es solo un resumen de una investigación de años, pero personalmente sí que me hubiese gustado que apareciesen explícitamente los instrumentos utilizados en la misma, para saber un poco más de cómo diseñaron las tareas y los resultados obtenidos. Finalmente, creo que una posible línea de investigación a futuro podría ser comparar los resultados obtenidos en tareas desarrolladas para trabajar las situaciones de riesgo a lo largo de un determinado periodo de tiempo, para poder analizar así cómo ha evolucionado la percepción de la toma de decisiones y de la gestión del riesgo por parte del alumnado. Sería como el análisis final de un proceso de mejora continua. Otra posible línea de investigación, que de hecho se menciona en el artículo, es comprobar si en España también obtendríamos los mismos resultados que se obtuvieron en Alemania, donde se hace explícito que las mujeres son mucho más prudentes que los hombres ante situaciones de riesgo. Muchas gracias por su atención.